Tienes una cuenta bancaria, la usas para recibir tu sueldo, para pagar una app, para hacer una transferencia, pero no la usas para ahorrar. Quizás guardas el efectivo en tu casa o se los das a familiares para ahorrar juntos, o quizás no puedes o no quieres ahorrar. 25 años y debo más de 1 millón de pesos. ¿Cómo llegué a este punto? No eres el único. En América Latina la mayoría de los adultos ya tiene cuenta, pero muy pocos ahorran ahí. Mi cuenta bancaria es más que nada método de pago. Realmente no la uso. La tengo pero no la uso, sí. Entonces, ¿a dónde va el dinero que sí logramos guardar? Hoy vamos a ver por qué tantos latinoamericanos no confían en los bancos, qué hacen con sus ahorros y qué está cambiando con las apps y las billeteras digitales. Cuenta bancaria no tengo. Yo solo utilizo billeteras virtuales, la verdad. Y arrancamos por una contradicción que define la región. En América Latina, tener cuenta y ahorrar en el banco son dos cosas distintas. Cerca del 70% de los adultos ya tienen algún tipo de cuenta financiera, según el Global Findex 2025 del Banco Mundial. Un avance muy grande respecto a años anteriores, pero solo una minoría la usa para guardar dinero. Y ojo con este dato, del 30% que todavía no tiene cuenta, la gran mayoría sí tiene celular. El problema está en otro lado. La región tiene mejor acceso digital que África subsahariana o Medio Oriente. Ahí la exclusión financiera va de la mano con la falta de celular. En México, el 58,2% de los adultos que ahorran lo hace de manera informal o combinando lo formal con lo informal, según la Encuesta Nacional de la Inclusión Financiera 2024. Guardar efectivo en casa, confiar los ahorros a un familiar, entrar a una tanda. Una tanda, por cierto, es un método informal de ahorro y crédito colectivo. Un grupo de personas aporta una cantidad fija de dinero de manera periódica, semanal, quincenal, mensual, y el fondo total recaudado se entrega por turnos a cada uno de los participantes. En Colombia pasa algo parecido a México. Solo el 53% dice tener el hábito de ahorrar y de ellos apenas el 11% lo hacen bancos o cooperativas. Nunca ahorro, nunca he ahorrado en mi vida, o sea, es difícil para mí mantener el dinero en mi bolsillo. Y entre los jóvenes la cosa se agrava. El Findex confirma que las personas de 15 a 24 años están sobre representadas entre quienes no tienen cuenta ni ahorran. Con ingresos precarios y poca educación financiera, el banco no juega un papel. Esa es quizás la paradoja más interesante que nos muestra Findex 2025. Hemos avanzado mucho en la región, el ahorro formal casi se duplicó, pasando del 18% en 2021 a 29% en 2024, pero seguimos viendo que la mayoría de quienes tienen una cuenta simplemente no la usan para ahorrar. Ahora, ¿por qué? La razón más citada por los adultos sin cuenta es que las cuentas son demasiado caras. La segunda es la distancia. Las instituciones financieras están demasiado lejos. Mucha gente responde, por ejemplo, que ya tiene un familiar con cuenta, o sea, usa el sistema financiero a través de otra persona. Hay otro elemento que no podemos ignorar y es el hábito. 2/3 de las personas que tienen una cuenta y solamente usan efectivo dicen que están acostumbradas a pagar en cash, ¿no? Pero a eso se le suma también la desconfianza en las instituciones financieras que el informe identifica como una barrera explícita relevante. Costumbre y desconfianza son dos palabras que se van a repetir en este episodio. Veamos qué hace la gente con el dinero que sí logra apartar. Empecemos por el mecanismo más curioso de todos, las tandas. En Perú les dicen juntas o panderos, en Argentina quinielas, en Colombia natilleras. Un grupo de personas aporta una cantidad fija cada semana o cada mes. Por turnos, uno recibe todo el pozo hasta que a todos les toca una vez. Es que estoy en una tanda y ya casi me toca. Es de 1 año la tanda, entonces imagínense todo lo que llevo esperando la tanda desde enero. Funcionan con lógica de comunidad y se sostienen casi solo con la confianza entre quienes participan. Las tandas son viejísimas, pues. Esas vienen del siglo XIX. En América Latina tenemos un sentido de lo comunal bastante bien extendido y bastante profundo. Que entre gente que se conoce, digas, vamos a juntar un poquito de dinero acá, cada mes, y cada mes a alguien se le presta el pozo de dinero que está ahí.
Y de esta manera a todo el mundo le toca un poquito y eso se paga a lo largo del tiempo. Hubo hasta empresas que las usaron para vender autos. Volkswagen, harán 30 años, 40 años tal vez, tenía una tanda en Lima, que era el Pandero Volkswagen. Venga usted, inscríbase, pague esta pequeña cuota y llévese su auto por sorteo. Entonces, al tercer mes te tocaba, te ibas con tu auto, seguías pagando los próximos tantos años. Esto funcionó bastante bien, hasta que ya llegaron los créditos automotrices de los bancos. Y para este investigador, las tandas son también un tejido social. Escuchen esta historia. Yo recuerdo a mi mamá, inclusive, ahí ya estamos hablando de hace 60 años o más, que se juntaba con sus amigas para hacer un fondito, porque el fondito se llamaba Uno Nunca Sabe. Todos los meses ponían un poquito y se guardaba el poquito en la casa de alguna de ellas. Y tomaban té una vez al mes y conversaban y eran felices y tejían. Y eso se convirtió en un mecanismo de defensa. Una de ellas enviudó. Todo este colchón, que ahí estaba, pues fue a ayudarla primero para pagar el entierro del marido. Una red de señoras tejiendo que termina pagando un entierro. El banco no hace eso. Entonces la mecánica es, hay una señora que se encarga de juntar la plata, valga la redundancia, de todo el grupo. Somos algo de 20 personas, supongamos. Entonces semanalmente cada uno tiene un número. Por ejemplo, yo soy el número 1. Entonces empieza la junta esta semana, la siguiente semana ya le toca recibir ese monto al número 1. Los 100 soles semanales que se dan de cuota le yapean directamente a esta persona que le toca, ¿no? Supongamos. Ahora, el ahorro informal tiene otra cara. Para uno de los expertos es el reflejo directo de una economía que también es informal. El ahorro informal es la expresión de la economía informal. Es una economía informal que es un porcentaje muy alto de la economía nacional. Naturalmente, el ahorro de eso no va a ir a un banco. Ese es el extremo ilegal, pero hay el caso cotidiano mucho más común. Todos los pequeños comerciantes, son microcomerciantes o pequeños comerciantes que usan poco dinero para rotar capital, para vender, no tiene el suficiente colchón como para ponerlo en el banco. O sea, lo que saca de la operación de, vamos a decir, una semana, de inmediato pasa a la compra de la siguiente semana. Pero hay más opciones que la tanda y el efectivo. Está la compra de dólares, por ejemplo. En países con alta inflación, como Argentina, Venezuela, Perú, guardar dólares en efectivo es una estrategia de supervivencia. Si tu moneda pierde valor cada mes, el dólar protege lo poco que guardaste. Es la famosa dolarización informal. Y los jóvenes suman una opción nueva, las criptomonedas. Según Sherlock Communications, 1 de cada 5 latinoamericanos ya invierte en criptoactivos, sobre todo para ahorrar a largo plazo. En Perú y Colombia, el Natixis Wealth Transfer Report 2026 dice que la mayoría de los millennials planea aumentar su exposición a cripto. Para uno de los especialistas en fintech, esta migración del ahorro joven tiene una explicación clara. No creo que sea tanto que desconfíen del banco como una institución. El joven latinoamericano de hoy ya creció con el celular como una interfaz por defecto, para la comida, para el transporte, para la música. Entonces, ¿por qué el dinero iba a ser distinto? Lo que vemos es que el ahorro en el segmento más joven también migró a 2 o 3 lugares. Primero que nada, las billeteras digitales, que dejaron de ser solamente para pagar y hoy se usan para guardar plata. Y hay un dato que explica por qué la billetera ganó terreno. En América Latina el 37% de los adultos ya tiene una cuenta de dinero móvil, solamente dinero móvil. Las billeteras se volvieron inteligentes, te ofrecen rendimientos sobre el saldo. Tenemos el ejemplo de Mercado Pago, que integró su fondo y le da al usuario una tasa de interés por el simple hecho de tener el dinero en cuenta. El joven no es que le perdió la confianza al ahorro, sino que le perdió la paciencia al producto financiero que no estaba diseñado a su medida. Y hay quien se lo toma muy en serio, como los frascos digitales en Argentina, pequeños compartimentos en la billetera virtual. Uso mucho los frascos, capaz no es mucha plata la que me dan, pero es cierto porcentaje. Además de ya tenerla guardada ahí, no tengo que hacer ningún movimiento ni nada. Los frascos, vos tenés cierto porcentaje de plata en la cuenta, la pones en un frasco que no puedes tocar, no puedes mover esa plata,
pero sabes que está ahí. Y directamente el método más artesanal que vas a escuchar hoy. Yo prefiero guardarlo en mi casa de manera rudimentaria, así, yo lo digo así, rudimentario, o sea, de forma artesanal, digamos. Me gusta meterlo entre mis libros. Dinero entre las páginas de un libro. Detrás de todo esto hay una misma lógica, liquidez inmediata y control directo sobre un sistema que ya falló antes. Y ese ya falló antes se merece su propio capítulo. En América Latina, la memoria colectiva está marcada por crisis financieras que borraron los ahorros de millones. Entre los años 80 y mediados de los 2000, casi todos los grandes países vivieron al menos una crisis bancaria severa, congelamientos, rescates, cierres. En ese periodo, la región concentró alrededor de 1/3 de todas las crisis del mundo. Desde 2003 bajó a cerca de 1 de cada 6, pero la desconfianza quedó. Los argentinos son los ciudadanos que más dinero guardan en el exterior de Argentina. No solamente no lo guardan en bancos, sino lo guardan fuera de Argentina. Lo guardan en Uruguay. Es el país que tiene más depósitos de nacionales en el exterior. Es Argentina. El tema de la inflación argentina es un tema recurrente que no ha terminado nunca de ponerse bajo control. Este economista vivió varias hiperinflaciones en carne propia y sacó una conclusión brutal. Yo he vivido la hiperinflación peruana y también he vivido la boliviana. Lo último que se te ocurre es poner dinero en el banco. Lo conviertes en dólares, lo conviertes en bienes, lo conviertes en jabón, papel higiénico, porque tú sabes que si lo dejas en dinero no vale nada. Y para graficar hasta qué punto, contó una anécdota con un cheque del Banco Central de Perú. Yo recuerdo mucho un pago que me hizo el Banco Central de Reserva por el equivalente de $300 en el mes de junio del año 90. Yo llegué de viaje 2 meses después, en agosto. Le pregunté al taxista cuánto me cobraba por ir al Banco Central. Y resultó que era más que lo que valía el cheque. O sea, los $300 se habían vuelto menos que un viaje de ida en taxi. Un dinero en soles, la moneda peruana, que equivalía primero a $300 y que después ya no alcanzaba ni para el taxi. Así se destruye la confianza en una moneda. El dinero que invirtió se perdió todo. El caso más emblemático es el corralito argentino de 2001 y 2002. El gobierno restringió los retiros, rompió la paridad peso-dólar y declaró el default. Los ahorros se desplomaron en cuestión de meses. Uruguay, México, Venezuela, Ecuador y Perú tienen sus propias crisis. De ahí sale la idea de que el banco puede pasar de un día para otro de refugio a trampa. Sí, principalmente las crisis que han ocurrido a lo largo de la historia en el país me generan a mí una desconfianza en las entidades bancarias. Para muchos argentinos, la respuesta es guardar dólares en efectivo. Y en el tema Argentina es por el tema de la inflación. Tenemos una economía, bueno, últimamente medio que quiere arreglarse, pero es inestable. Igualmente sigue manteniéndose inestable. Entonces de ahí viene la desconfianza. Pero incluso sin crisis abierta, la relación diaria con el banco es tensa, comisiones, saldos mínimos e intereses tan bajos que el dinero casi no crece. En varios países la inflación superó lo que pagan las cuentas de ahorro. O sea que guardar plata en el banco puede significar perder poder de compra. El banco siempre tiene comisiones y pues siempre va a ir como chupándote un poquito la plata, como metiendo su manito, ¿no? Su mano de gato. Yo como no confío en esa mano de gato. Yo prefiero ser un poco más curioso a la hora de guardar mi dinero y tratar de no disponer de un banco como tal. La mano de gato metiéndose en tu cuenta. Difícil describirlo mejor. Te estoy diciendo que me están cobrando el mantenimiento de cuenta cuando es una cuenta a sueldo. Y a todo esto se le suma una crisis más silenciosa, la de la confianza institucional. Los datos de Latino Barómetro muestran niveles bajos de confianza, tanto en instituciones públicas como en privadas, bancos incluidos. Entre los adultos de la región, las razones principales para no tener cuentas son 2: la falta de documentación y la falta de confianza en los bancos. Un grupo más pequeño responde que no necesita estos servicios o que son muy caros. En las economías desarrolladas también pesan el costo y la falta de dinero, pero la desconfianza explícita pesa menos que aquí. Hay desconfianza y hay razones para desconfiar. Ahora, ¿qué se pierde por quedarse fuera del sistema? Ese dinero que tienes bajo el colchón cada vez vale menos.
En una región donde la inflación fue históricamente más alta y volátil, ese efecto se ve. Sí, claro, muchas cuentas de ahorro pagan tasas por debajo de la inflación, así que igual pierdes. Pero en efectivo, en casa, la pérdida es peor, porque el interés que amortigua el golpe es cero. Por esta razón no me gusta ahorrar en alcancías. Todos los billetes carcomidos por la humedad. Y el efectivo también se pierde, literalmente. En Paraguay el 73% de quienes ahorran lo hacen en efectivo dentro del hogar. Las propias autoridades lo señalan como una vulnerabilidad grave. En Perú, más de 3,5 millones de personas sufrieron un robo relacionado con el uso de efectivo en solo 3 meses. ¿No? Por ahí tuve algunas malas experiencias donde me robaron, donde desapareció el dinero por alguna razón, entonces dije no más, no vuelvo a hacer tandas, no vuelvo a seguir ahorrando vía física, sino ya todo va a ser a través de mi cuenta. Y hay otro riesgo, menos visible, el gasto impulsivo. Cuando el dinero está físicamente ahí, cuesta mucho más no tocarlo. Bueno, ahora sí voy a empezar a ahorrar. ¿Qué, mi hermano? Vamos a tomarnos la cervecita. Espera un momento, viejoso, ya voy. Pero para uno de los expertos, la raíz del problema no está en las personas, está en la estructura del empleo. Los 70% de la población no tiene empleo formal, entonces también, ¿qué quieres? Si el 70% de la población no tiene empleo formal, ¿por qué habría de haber ahorro formal? No tiene sentido. Los bancos son unos conchudos, cobran unas comisiones altísimas. Parte de lo que aleja a la gente son los costos operativos de los bancos, son altísimos. Y quedarse fuera tiene un costo a largo plazo. Sin ahorro formal no construyes historial crediticio. Sin historial es casi imposible acceder a un crédito, una hipoteca o un préstamo para emprender. Muchos terminan financiándose en el mercado informal a tasas mucho más altas y sin protección legal. Porque yo un día tomé la mala decisión de pagar el mínimo de la tarjeta, ya está. Sentencié mi vida financiera al infierno bancario. Es un ciclo difícil de romper. Quien trabaja informal no tiene comprobantes ni historial y sin eso no accede a crédito formal para mejorar. Sin crédito ni ahorro formal, salir de la informalidad se vuelve más difícil. La informalidad es algo viejísimo y quizás el tema que más hemos tocado en cómo te afecta. Pero hay algo que está cambiando. Entre 2021 y 2025, la proporción de personas con billetera digital en la región pasó de alrededor del 11% a más del 40%. Eso según el índice de inclusión financiera de Credit Corp. Una billetera digital, por cierto, es una app para guardar saldo, pagar y enviar dinero desde el celular. No siempre es un banco tradicional. Mercado Pago es la más extendida. También están Yape en Perú y Nequi en Colombia. En paralelo, creció la banca digital. Los usuarios que manejan su cuenta solo por canales online pasaron de unos 9 millones en 2018 a cerca de 150 millones en 2024. Hoy operan miles de fintechs y neobancos. Ofrecen cuentas y ahorros sin pisar una sucursal. Uso mucho Naranja X, Modo. Cada una tiene como su promoción en particular y en eso me ayuda mi hermano. Me enseñó eso y la verdad que me sirve mucho a lo largo de los meses. Ahora, ¿qué hace distintas a estas herramientas frente al banco tradicional? Para el especialista en fintech, la respuesta está en a quién le abrieron la puerta. Ofrecieron una cuenta a quien el banco tradicional directamente no quería como cliente. Durante décadas, si vos tenías un recibo de sueldo formal, una dirección estable o un historial crediticio, el banco te iba a ver como un buen cliente, pero si no, te iba a ver más como un problema, no como una oportunidad. ¿Y qué hicieron distinto? El experto lo resume en 3 puntos. Que trajeron 3 cosas concretas. Por un lado, eliminaron toda la fricción. Abrís una cuenta desde el celular, en minutos, sin sucursal, sin firma, sin papeleo. Segundo, 0 o casi 0 en comisiones, que era justamente algo que expulsaba a las personas principalmente de menores ingresos. Y en tercer lugar, una experiencia que está diseñada para alguien que nunca tuvo un producto financiero en su vida y no para un cliente bancario. La tenencia de cuentas en América Latina pasó de aproximadamente 4 de cada 10 adultos a 7 de cada 10 en el último relevamiento. El banco tradicional pedía básicamente que vos te adaptaras a él. Y las fintechs vinieron y se adaptaron a vos. El banco te pedía adaptarte, la fintech se adaptó a ti.
Ese giro explica buena parte del salto. ¿Es todo esto necesario? Por supuesto, amor, esto es un banco. Y hay un motor silencioso detrás de todo esto, las remesas. En la región, pagos y remesas es el principal segmento de emprendimiento fintech, el 21% del total. Le siguen préstamos con el 19%, gestión y finanzas empresariales con el 13%, tecnología para instituciones financieras con el 12% y gestión patrimonial con el 8%. El resto se reparte entre banca digital, criptoactivos y otras soluciones. Y si miramos por país, Brasil reúne el 23,5% de las empresas fintech, México el 20,1%, Colombia 13,3%, Argentina 10,2% y Chile 9,9%. Entre los 5 suma más del 77% de todo el ecosistema fintech de América Latina y el Caribe. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, América Latina y el Caribe recibió un récord de 173.000 millones de dólares en remesas en el año 2025. Y México solamente recibió alrededor de 62.000 millones de dólares. El corredor Estados Unidos-México es el más relevante de la región y es el segundo más importante del mundo, solamente después de la India. Ese dinero antes viajaba en efectivo, ahora se digitaliza y ahí entran las apps. ¿No? La remesa le daría una razón concreta para abrir una billetera digital a quien la recibe. Y una vez que la tenés, empezás a usarla para pagar, empezás a usarla para ahorrar, empezás a usarla para invertir. Que desde enero del 2026 rige en Estados Unidos un impuesto del 1% a ciertas remesas, con lo cual se espera un impacto significativo. Un impuesto nuevo del 1% desde enero de este año. Eso pega directo en el bolsillo de millones de familias. Pero llegar a la app es apenas la mitad del camino. Usarla bien es la otra mitad. Tener una app no garantiza tranquilidad financiera, por supuesto. La región sigue siendo una de las zonas con menor capacidad para enfrentar imprevistos y el boom de apps trajo riesgos nuevos, sobreendeudamiento por créditos express desde el celular y un fuerte aumento de fraudes y estafas digitales. Entonces, ¿qué recomiendan los expertos para usar estas herramientas juiciosamente? Lo que el informe nos muestra es que el punto de entrada al sistema no tiene por qué ser complejo. Si esa persona recibe un salario, una transferencia del Estado, pedir que se lo depositen en una cuenta es el paso más concreto que se puede dar. El Findex documenta que el 44% de los titulares de cuenta en la región abrió su primera cuenta exactamente por esa razón, para recibir un pago. Digitalizar los pagos públicos es lo que más ha probado funcionar para incorporar gente al sistema. Reducir el costo de las cuentas básicas es la respuesta más directa a la barrera número 1 que la gente declara. Y para cerrar, el consejo más útil para tu bolsillo. Un especialista en fintech lo resume en 4 ideas. Separá lo que vas a gastar de lo que vas a usar. Entonces podés usar la billetera o la cuenta para el día a día y usar otra. O si está todo junto, te lo gastas. Entonces la barrera mental de tener que mover el dinero de un lado al otro te frena. Segundo, diría, poné tu ahorro a rendir. Pero obviamente entendé dónde lo pones. Separar el dinero y ponerlo a rendir. Van 2, faltan 2. Tené cuidado con el crédito en un clic. Tené mucho cuidado con esas cuotas sin intereses o ese préstamo instantáneo. Casi siempre tiene un costo y casi siempre hay algo atrás que está haciendo que la firma gane. Esto también todo lo vinculado a ciberseguridad, que utilice factores de identificación en 2 pasos, que cambie las contraseñas, los pins. Ahora diría, automatiza. Programá una transferencia automática a tu ahorro el mismo día que la plata te entra, aunque sea un monto chiquitito. La app no es buena ni mala idea en sí. Puede ser la herramienta que te arma tu primer colchón o la que te hace gastar sin darte cuenta. Todo depende, por supuesto, de cómo la uses. Y hay una pregunta que le hicimos a la gente en la calle. ¿Qué debería cambiar en los bancos para volverlos más confiables? De vuelta, menos burocracia, que es algo más simple como las billeteras virtuales y también como más transparencia. Lo mismo con las tasas, quizá la tasa de ahorro subirla un poco más para que la gente misma quiera ahorrar ahí, porque hay mucha gente que quizá por esa mínima tasa prefiere no ahorrar. Ya el tema de todo esto de facturar y que te estén cobrando por literalmente hacer dinero y todavía que hayan bancos que te cobren anualidades, que te multen por no mantener cierto tipo de
ingreso. Tú decides en un banco a quién le vas a confiar tus ingresos y muchas veces los ahorros de tu vida. Entonces, el problema es cultural en parte, pero pesan sobre todo la historia de crisis, los productos mal diseñados y décadas de comisiones que espantan. La memoria de un cheque que no alcanza para el taxi no se borra así como así en una generación. Abrir más cuentas no basta tampoco. Lo que hace falta es que ahorrar formalmente convenga y sea seguro para la mayoría. La tecnología ya cambió el mapa. Billeteras digitales, neobancos, apps de pago y de inversión acercaron servicios financieros a millones que antes estaban fuera. Pero mucha gente sigue sin colchón de emergencia y con alto riesgo de sobreendeudarse. La herramienta está y ahora falta aprender a usarla con estrategia. Separar ahorro y gasto, comparar ofertas, blindarse contra fraudes. ¿Vamos a convertir este boom digital en verdadera resiliencia financiera o en una nueva forma de exclusión más moderna y con mejor diseño? ¿Ustedes dónde guardan sus ahorros? ¿Confían en el banco, en una app, en las tandas o lo meten entre las páginas de un libro? Cuéntenme en los comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.